Ya estoy grabando nuevamente las medidas adecuadas y hemos visto que este ángulo es el ángulo alfa. Con este ángulo y con la longitud que tenemos de la base, tranquilamente podemos nosotros calcular la medida del apotema utilizando una razón trigonométrica. Esa razón trigonométrica habíamos llegado a la conclusión que se trataba de la tangente. ¿Por qué tangente? Porque la tangente relaciona el cateto opuesto del ángulo alfa, que sería el apotema, sobre el cateto adyacente, que sería L medios. Esa relación esa relación es pues la longitud del apotema. Muy bien, ese sería el apotema. Entonces, para hallar el apotema, lo único que hemos hecho es despejar. Ya me estoy equivocando acá. Sería igual a tangente del ángulo alfa. Entonces, para hallar el apotema, simplemente lo despejamos. El apotema va a ser igual a la longitud, o la mitad de la longitud del polígono multiplicado por la tangente de alfa. Esta sería la fórmula que nosotros tenemos que emplear en GeoGebra para hallar el apotema. Entonces, como les digo, ya está calculado aquí. Lo ha calculado automáticamente. Sería el segmento Q, es 2,78. Pero vamos a hallar ese mismo resultado utilizando la fórmula. Entonces, en la barra de entrada, colocamos AP, que es apotema, que va a ser igual a la mitad de la longitud del lado del polígono. Abrimos paréntesis. Vamos a poner L dividido entre 2. Salimos del paréntesis. Multiplicamos. Lo multiplicamos por la tangente del ángulo alfa. Entonces ponemos aquí tangente y nos sale etiquetas de sugerencia. Sería la primera, tangente paréntesis X. Y X viene a ser pues el ángulo. Y como el ángulo lo estamos representando con alfa, entonces al otro extremo de la barra de fórmulas, hay un botoncito donde podemos encontrar muchos símbolos, donde dice alfa, justamente ahí. Hacemos clic y buscamos el ángulo alfa, que es el primerito. Hacemos clic y listo. Y nos salió el apotema, que sería 2,78. Lo mismo que el segmento OM. Es lo mismo. Quiere decir que sí hemos calculado de manera adecuada el apotema. Si nosotros variamos el tamaño o la longitud del lado del polígono, obviamente la longitud OM va a variar y nuestro apotema también, pero están coincidiendo, ¿no? Segmento Q 3,86, apotema 3,86. Entonces, ya con esta información podemos calcular el área de este polígono. Pero también, jóvenes, me gustaría de una vez adelantarme y me gustaría calcular el segmento AO. Esto lo vamos a necesitar posteriormente. Entonces, en GeoGebra ya tenemos esa longitud, es el segmento S, 4,18, pero tenemos que emplear fórmulas para poder calcular esa longitud. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Entonces, nuevamente, vamos a nuestra pizarra y tendríamos lo siguiente. Tendríamos un triángulo rectángulo y queremos calcular el segmento OA, es decir, este de aquí, que le vamos a llamar distancia sub 1. Así le vamos a llamar. Distancia sub 1. ¿Qué valores conocemos? Conocemos L medios, que sería la mitad de la longitud de esta cara, y ya conocemos el apotema. Ya conocemos el apotema, ya tenemos ese valor. Entonces, aquí sí podemos utilizar
el teorema de Pitágoras. Entonces, por Pitágoras tendríamos que distancia sub 1 va a ser igual, perdón, al cuadrado, va a ser igual a apotema al cuadrado más L medios al cuadrado. Vamos a despejar distancia 1, entonces sería igual a la raíz cuadrada de apotema al cuadrado más L2, L medios elevado al cuadrado. Entonces, esta es la fórmula que nosotros tendríamos que utilizar para calcular en GeoGebra esta distancia 1, la distancia que existe desde el centro del polígono a cualquiera de sus vértices, ¿no? Va a ser importante para los próximos cálculos que hagamos. Entonces, por favor, presten atención cómo ponemos esa fórmula en la barra de entradas. En la barra de entradas tendría que poner D minúscula sub 1, pero para eso pongo guión bajo. Entonces sería D-1 igual, y aquí tengo que escribir raíz cuadrada, ¿no? Entonces miren lo que se escribe, miren el comando que tengo que escribir, anótenlo por favor. Es raíz con tilde, raíz n, así como está ahí. Y esta fórmula tiene dos parámetros. El parámetro x corresponde al número o la cantidad. Coma, n nos dice, n viene a ser el índice del radical. Entonces, en todo caso, tendría que poner 2, ¿ya? Entonces, abrimos paréntesis y me dice apotema al cuadrado. Entonces, pongo AP elevado al cuadrado. Para poner el índice 2, otra vez me voy al botoncito donde está el símbolo alfa, y de ese conjunto de símbolos selecciono pues el exponente 2 cuadrado. Ahí está. Listo. Entonces el apotema ya está al cuadrado. Más, sería más, la mitad de la longitud del lado del polígono. Entonces abro paréntesis, sería L dividido entre 2. Salgo de ese paréntesis y también lo tengo que elevar al cuadrado de la misma manera que el apotema. Entonces, a símbolos y selecciono índice 2 elevado al cuadrado. Pero todavía me falta indicarle que esa raíz n tiene que ser una raíz cuadrada. Entonces pongo coma y le pongo el índice del radical, en este caso 2. Eso me estaría indicando que estoy hallando la raíz cuadrada. Y entonces tendríamos que presionar Enter. Y como ven, tenemos la distancia 1, es 4,18, que correspondería pues al segmento AO, el que es S en este caso, también que salió 4,18, y que sería la misma distancia al segmento OB, que está siendo representado con la letra R, que también sale 4,18. Entonces, hemos hallado de manera adecuada el apotema y el punto que une cualquiera de los vértices de ese polígono. Voy a borrar este cálculo que hemos hecho. Y ahora sí, por favor, me ayudan a calcular o a determinar el área del polígono de 8 lados. ¿Cómo sería el área? A ver, por favor, ¿recuerdan? Área de este polígono. Polígono regular. ¿Cómo se calculaba esa área? Producto de la base por apotema entre 2. Perímetro de la base por apotema entre 2, ¿verdad? Entonces, esos valores los vamos a ingresar en la fórmula de GeoGebra y van a ver que se va a calcular de manera automática. Vamos ahí, le vamos a poner una letra especial. Ahí le ponemos entonces paso 6, por favor, ya, paso 6. Hallamos el área de la base. Hallamos el área de la base conociendo su perímetro y el apotema. Listo, ese sería el paso 6. Entonces le vamos a poner área, A mayúscula,
sub guión B minúscula, que va a ser igual a lo siguiente. Tendríamos que abrir paréntesis. Sería perímetro de la base. Perímetro de la base. Voy a poner P sub guión B por, vamos a multiplicarlo por, ponemos asterisco, por apotema. El apotema lo estamos representando por AP. Salimos del paréntesis entre 2. Entonces, así sería la fórmula para hallar el área de la base. Perímetro de la base multiplicado por el apotema, todo eso dividido entre 2. Y ya tenemos el área de la base. En la vista algebraica, en la sección números, está perfectamente determinado. 49,44 metros cuadrados en este caso sería, que eso va a ir variando de acuerdo a la variación que efectuemos en las longitudes del polígono. Muy bien. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Hemos graficado un elemento de la carpa en 2 dimensiones. Ahora nos correspondería trabajar en 3 dimensiones. ¿Ya? 3 dimensiones. Vamos a disminuir un poquito el tamaño. Okay. Pero antes de trabajar en 3 dimensiones, vamos a crear un deslizador. Un deslizador que nos pueda dar los valores de la altura del prisma. ¿Ya? A ese deslizador le vamos a llamar H sub 1, altura sub 1. Entonces, séptimo paso, crear el deslizador H sub 1 y entre paréntesis le ponen altura del prisma. Repito, paso 7, crear deslizador H sub 1 y entre paréntesis altura del prisma. Vamos a la sección deslizadores, al botón deslizador, lo seleccionamos, hacemos un clic afuera y en nombre vamos a colocar lo siguiente, H minúscula sub guión 1, así lo vamos a poner. En intervalo, el valor mínimo obviamente va a ser 0, el máximo que también sea 10 metros y su incremento que vaya de 0.1 en 0.1. Ahora, vamos a hacer algo más. En la pestaña deslizador, que está al medio, vamos a seleccionar que este deslizador tenga una orientación vertical, ¿no? Ya no horizontal, sino vertical. Y le decimos OK. Y aquí está el deslizador que nos va a dar la altura del prisma. Entonces modificamos, ahí está, funciona, solo que ahorita no está relacionado pues a ningún elemento en GeoGebra. Muy bien. Paso 8. Abrir la ventana 3D. Ese sería el paso 8. Nos vamos al menú Vista. Y en el menú Vista tenemos la opción Vista Gráfica 3D. La activamos. Ok, ahí está. Más o menos adecuado. Ok. Para hacer la construcción de sólidos geométricos no es necesario los ejes de coordenadas, ¿no? Entonces lo vamos a desactivar. Hacemos un clic en el espacio en blanco, ¿no? Y nos deshacemos de esto de aquí y nos quedamos con esta base gris. Como pueden ver, aquí tenemos el polígono graficado, pero en 3 dimensiones, ¿ya? Ok, ahí está nuestro polígono. Y a partir de ese polígono, nosotros tenemos que construir para nuestra clase de hoy día el prisma. Entonces, paso 9. En la ventana 3D, crear un prisma desde la base con altura H sub 1. ¿Ya? Voy a volver a repetir. Paso 9. En la ventana 3D, crear un prisma desde la base con altura
H sub 1. Muy bien. Entonces, como ya me encuentro en la vista gráfica 3D, se van a activar todas las herramientas que le corresponden a esta ventana. Voy al botón pirámide, pero en el botón pirámide están las demás construcciones que yo estoy buscando. Selecciono esta de aquí, prisma o cilindro desde su base. ¿Ya? Ok, esa tiene que ser, no la que está arriba, prisma, pirámide, no, sino prisma o cilindro desde su base. Hago un clic en esta herramienta y luego lo que tengo que hacer es un clic encima de la base del polígono, ¿no? Del prisma, que es este polígono. Un solo clic en la vista 3D. Y enseguida me va a pedir que le ingrese la altura. ¿Qué le voy a ingresar acá? A ver, ¿alguien podría ayudarme en este momento? ¿Qué le pongo en altura? H sub I. H sub 1. H sub 1. Correcto, muy bien, H sub 1. Entonces yo voy a poner H guión bajo 1. ¿Ya? Ok. Listo. Entonces, si nosotros modificamos H sub 1, vamos a ir modificando la altura del prisma. Y si modificamos L, vamos a modificar la longitud o el ancho de las caras laterales. Miren, ya, ahí está, va tomando forma nuestro prisma. Muy bien. Vamos a crear el desarrollo del prisma para calcular el área lateral. Eso va a ser el paso 10. Entonces pongan paso 10, crear el desarrollo del prisma para calcular el área lateral. Aunque también lo podríamos hacer así, pero vamos a crear su desarrollo para que podamos tener una idea más clara de cómo está conformado su área lateral. Entonces, estando en la vista en 3D, me aseguro haciendo un clic, me voy a la misma herramienta que he utilizado para crear el prisma. Y la última opción es desarrollo. Hago clic en desarrollo y un clic en el prisma. Un solo clic. Y automáticamente se va a formar el desarrollo de este prisma, y para utilizar un control, un deslizador, en este caso se llama deslizador B, automáticamente ha aparecido. Modificamos el deslizador y nuestro prisma se vuelve a componer, ¿no? Entonces vamos a disminuir un poquito el tamaño. Aquí también. Ok. Entonces, ahí tenemos. Entonces, nosotros podemos ir girando y viendo más o menos cómo es este prisma en 3 dimensiones, ¿no? En 3 dimensiones. Entonces, preguntémonos, ¿se trata de una carpa de circo? Nosotros ya tenemos la base, que también va a ser de lona, el piso va a ser de lona, pero tenemos que calcular el área lateral. ¿Qué fórmula podemos utilizar para calcular el área lateral? Que sería nuestro segundo paso. L por altura sub 1 por 8. A ver, me dictas, ¿ya? Entonces, área lateral. Díctame, por favor. L Por... L minúscula, altura sub 1 por 8. Genial. Este iba a ser el reto que les iba a plantear, pero ya lo resolviste. Muy bien. Es una forma, ¿no? ¿Por qué 8? Porque son 8 rectángulos. ¿Y por qué L por H? Porque L por H es el área de cada rectángulo, ¿verdad? Largo por altura. En cada caso, ¿no? Largo por altura. Y como son 8, pues serían por 8. Y hay una fórmula, pero específica para calcular el área lateral. ¿Alguien lo recuerda?
¿Alguien recuerda cómo se calcula el área lateral? Hay una fórmula específica para eso. ¿Nadie? Se los doy yo. Es perímetro de la base multiplicado por h sub 1. Es decir, por la altura. Pero ¿tiene que ver algo esas dos fórmulas? ¿Tienen que ver algo? Muchísimo. El perímetro, ¿qué cosa es el perímetro? El perímetro es la multiplicación de la longitud por 8, ¿no es cierto? L por 8 es perímetro de la base. Aquí está, que también tendríamos que multiplicarlo por la altura. Entonces, en realidad, se trata de la misma fórmula, solo visto desde otra perspectiva. Perímetro de la base por la altura. ¿Cuál de ellos quieren utilizar? Vuestra construcción pueden utilizar el que ustedes quieran, ¿eh? No voy a decirles que ya, ¿no? Que ustedes calculen el que deseen. Yo lo voy a hacer con el perímetro de la base, ¿ya? El resultado va a salir igual. Ok, ya casi estamos acabando. Entonces, aquí pondríamos área subguión L, para que sea área lateral, va a ser igual a perímetro de la base. Perímetro de la base lo estamos representando como P mayúscula guión bajo B multiplicado por H sub 1, es decir, H minúscula sub guión 1. Listo. Esa sería la fórmula para hallar el área lateral. Listo. Sale 104.4 metros cuadrados. Listo. Muy bien, jóvenes, ya está. Hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. ¿Ya? Si ustedes pueden ir avanzando más, sería genial. Hasta ahí vamos a trabajar el día jueves. Vamos a continuar desde aquí hasta terminar nuestra construcción. Si hubiera alguna pregunta, alguna duda, por favor. Profe, Sí, adelante. profe, esto vamos a hacer lo mismo en GeoGebra, ¿verdad? Y tenemos que enviarlo. Claro. Claro que ustedes le van a poner mayor arte, ¿verdad? Le van a poner colorcitos, le van a poner Y, vuestro nombre. y las 3 situaciones más que nos va a enviar, ¿no es cierto? Y sí, esas 3 situaciones más, exactamente. Y solo eso o voy a dejar en cada Academy. No, en Khan Academy no hacemos ahora, no los voy a saturar, no. No en Ya, Khan Academy, nada en Khan Academy. Adelante, Adriel. Profesor, específicamente, ¿cómo le puedo entregar el trabajo? ¿Solo imágenes, sea No, captura no, de pantalla? no. Esto me lo vas a entregar con el archivo del mismo programa. Ah, sí. Sí, Sí, es que no uso, te estoy descargando hace poquito el GeoGebra. ya. No Hay, tenía. hay dos versiones. Descárgate la antigua. Antigua. Sí, Sí. la versión 5, descárgate. Ya, gracias, profesor. Ya, ok, muy bien. ¿Algo más, chicos?